mi hermana arruinó mi cumpleaños. Y terminó internada, el día que descubrí la verdad sobre mi familia. Tengo 16 años. En mi casa siempre he tenido la sensación de que sobraba, pero lo de mi cumpleaños fue la confirmación de que, en esta familia, ni siquiera ese día me pertenece. Mi mamá tiene 52, mi papá 55. Mis hermanos son Jade, que tiene 27, Lola, que tiene 25, y Luca, que tiene 20. También está mi amigo, que tiene 17, y mi cuñado, que tiene 27. Ayer fue mi cumpleaños, y el día empezó normal, sin nada raro, sin grandes sorpresas, pero tampoco mal. Yo solo quería llegar a la parte de la cena, porque en mi familia hay una tradición, la persona que cumple años elige dónde comer y quién va. Llevaba meses aferrándome a esa idea. Pensaba que, al menos por un día, podría elegir con quién pasar el momento sin tener que tragarme las dinámicas enfermizas de siempre. Mi plan era muy sencillo, solo quería que fueran Jade, mi cuñado, mi amigo y yo. Nada más. Una cena pequeña, tranquila, con la poca gente que siento que no está en mi contra. Pero, obviamente, no salió así. Mi cuñado se estaba retrasando un poco y, antes de que pudiera reaccionar, mi mamá ya se había invitado sola. Ni siquiera fue una pregunta real, fue más una decisión que ya había tomado. Y yo ya estaba resentida con ella desde antes, porque llevaba días diciéndome que yo le estaba haciendo perder el tiempo a mi amigo, que él seguro tenía cosas más importantes que hacer que estar conmigo. Aún así, decidí no engancharme con eso para no arruinar el día desde temprano. Mi amigo fue comprensivo cuando se lo conté. Me dijo que no me preocupara, que él estaba ahí por mí. Eso me ayudó a respirar un poco. Cuando ya íbamos a salir, mi mamá se me plantó en la puerta y soltó: ¿No vas a invitar a los demás? Yo no quería empezar todo el debate sobre por qué no quería que Lola fuera, ni quería que empezaran a pintarme de mala hija, así que cedí. Dije que estaba bien. Y con eso, lo que iba a ser una cena íntima se convirtió, de golpe, en una salida familiar casi completa, menos mi papá. Me obligué a tragarme la molestia. Me repetí que era mi cumpleaños, que al menos podía intentar pasarla bien. Pero casi de inmediato todo se torció. Jade y Lola empezaron a discutir. Primero eran comentarios pasivo-agresivos, luego empezaron a hablar mal la una de la otra, con más volumen, más veneno. La cosa subió muy rápido de nivel. Al poco rato, Lola ya estaba llorando, se fue corriendo a su cuarto y empezó con ese tono infantil que usa, diciendo que nadie la quería y que estaría mejor muerta. Luca y mi mamá fueron detrás de ella para consolarla, para apapacharla, para darle ese trato que parece reservado solo para ella. Yo, mientras tanto, solo quería que la noche se acabara antes de empezar. Al final logramos salir y llegar al restaurante. Yo estaba cansada mentalmente y solo quería comer, hablar un poco con mi amigo y con Jade, y fingir que las cosas eran normales. Nos sentamos, pedimos, y entonces Lola empezó otra vez. Se puso a llorar de nuevo y arrancó con las mismas frases dramáticas, que la odiábamos, que nadie la quería, que estaría mejor muerta. En cuestión de minutos, toda la atención se volcó hacia ella. La trataron como si realmente fuera una criatura indefensa. No es solo que haga berrinches. Lola tiene este fetiche de actuar como bebé. Lo menciono porque es parte del problema, no porque me guste hablar de eso. Cambia la voz, hace pucheros, usa expresiones infantiles, se hace la víctima, se pone a llorar, se hace pequeña frente a los demás. Y mi familia entra en ese papel, le sigue el juego, la trata como si fuera una niña. Yo ya estaba al límite. Era mi cumpleaños, se suponía que ese día se trataba de mí por una vez, y ahí estaba todo el mundo orbitando alrededor del drama de siempre. No gritaba, no dije nada fuerte, solo me fui apagando por dentro para no explotar en el restaurante. Cuando por fin terminó la cena, no porque las cosas se hubieran calmado, sino porque la noche tenía que terminar en algún momento, pensé que al menos me quedaba el pastel. Ese detalle mínimo que cualquier familia normalmente tiene en cuenta. Pero nadie se había preocupado por comprar uno. Tuvimos que ir a comprarlo después, casi de paso. Yo, en mi cabeza, trataba de rescatar algo del día. Pensaba, bueno, llegamos a casa, cortamos el pastel, al menos habrá un momento decente. Pero ni siquiera eso me dejaron. Apenas llegamos y yo intentaba organizar el pastel, Lola volvió a empezar. Otra vez el llanto, otra vez el drama, otra vez el foco en ella. Ahí sí se me acabó la paciencia. Ya era muy tarde, y yo estaba saturada. Le dije directamente que se controlara, que dejara de arruinar otro de mis cumpleaños convirtiéndolo en un espectáculo sobre ella. Se lo dije con rabia, sí, pero también con dolor. No era la primera vez que algo así pasaba. En cuanto terminé, se fue hecha una furia,
como si yo fuera el problema. Me encerré en el baño y me puse a llorar. Lloré hasta sentir la cara caliente y los ojos pesados. Cuando logré calmarme un poco y salí, me encontré a mi mamá y a mis hermanas en la sala. Ahí fue cuando ya no pude seguir guardando nada. Les dije exactamente cómo me sentía. Que estaba increíblemente decepcionada, que me dolía no poder tener un solo día en el que las cosas fueran sobre mí. Que en los cumpleaños de los demás todos parecían comportarse, pero cuando se trataba del mío, siempre pasaba algo. Mientras hablaba, sentía las lágrimas volver. Mi voz temblaba y se me quebraba la garganta. Ni siquiera estaba acusando a nadie en específico, solo estaba diciendo la verdad que llevaba guardando años. Pero en cuanto empecé a llorar, la reacción fue la de siempre, se pusieron a la defensiva. Empezaron a culparme. Que no era culpa suya, que yo estaba exagerando, que era solo un mal rato. Nadie quiso asumir ni un mínimo de responsabilidad. Ahí perdí el control. Terminé gritando. ¿Ustedes me arruinaron el cumpleaños? ¿Quieren una galleta o algo? En cuanto dije eso, todos pusieron cara de ofendidos. De repente yo era la mala, la desagradecida, la dramática. Lola empezó a decirle a todo el mundo que yo la odiaba y que quería que se muriera, torciendo todo lo que había dicho y lo que sentía. Y sé que desde fuera puede parecer que estoy siendo fría, o incluso cruel, por no querer que mi familia esté cerca, pero no es tan simple. Hay razones concretas por las que no quería a Lola ahí, y van mucho más allá de una pelea entre hermanas. Cada vez que yo elijo un restaurante, Lola se queja. Siempre. No tiene alergias, no tiene restricciones médicas, no tiene alguna condición que le impida comer ciertas cosas. Simplemente es muy quisquillosa y, además, mete ese juego raro de hablar con voz de bebé si no se hace lo que quiere. Eso, y que su ex tenía gustos muy perturbadores, no ayuda. Ese ex intentó hacer grooming conmigo cuando yo era más pequeña. Lola lo minimizó por completo. Para ella no fue tan grave. Ese mismo tipo terminó haciéndole grooming a una chica de 16, y por lo que sé, lo ha repetido con otras. Yo aún cargo con ese asco, con esa sensación de haber sido un blanco más. Estoy convencida de que en esa época Lola empezó a meterse de lleno en el juego de actuar de bebé. Lo hace sobre todo cuando no es el centro de atención. Empieza con berrinches, voz infantil, llanto exagerado. Lo hace con todo el mundo, lo quiera la gente o no. Pone a los demás en una situación incómoda y nadie se atreve a decir nada, porque entonces es atacar a una persona vulnerable. Por eso mencioné lo del fetiche, aunque me incomoda hablar de eso. No sé si lo estoy nombrando con el término exacto, pero sé que no es algo inocente. Tampoco quería a mi mamá en la cena. No porque sea mi mamá y ya, sino porque cada salida con ella implica que se queja de algo. Siempre hay algo que criticar, la comida, la decoración, el servicio, la gente, yo, cualquiera. Y, encima, es extremadamente racista. Ha hecho comentarios muy hirientes tanto a mi cuñado como a mi amigo, solo por cómo son o de dónde vienen. Mi papá no estaba en la cena porque trabaja hasta tarde. Pero la verdad es que aunque hubiera estado libre, no habría aparecido. Nunca va a nada. Ni a eventos, ni a celebraciones, ni a momentos importantes. Y cuando está, hace las cosas más incómodas. Dice que estas actividades son una pérdida de tiempo. No soporta ver a Lola haciendo sus escenas, pero tampoco hace nada. Además, es abiertamente favoritista con Luca. Favorece a su hijo varón sin esconderlo. Es machista y misógino. Sus modales en la mesa son un desastre. Eructa, se tira gases en la mesa, a veces incluso lo hace cerca de mí mientras yo estoy comiendo, y si le digo que me da asco, me llama blanda o exagerada. Siempre ha dejado claro que habría preferido que yo fuera hombre. Que eso equilibraría a la familia, que ya había demasiadas mujeres. Yo crecí con la sensación de ser un error. Y esa manera suya de convertir la mesa en una especie de concurso escatológico es una de las cosas que más odio. Una vez, cuando tenía 12 años, llegué agotada de la escuela y me tiré en la cama, literalmente muerta de cansancio. Él entró a mi cuarto sin tocar, me gritó que era una vaga, me amenazó con pegarme si no me levantaba a cocinarle, y cuando por fin lo hice, insultó mi comida. La gente a veces dice que mi familia es disfuncional. Y estoy de acuerdo, pero a la vez siento que no tienen idea de hasta dónde llega todo. La única razón por la que existo es porque, según mi teoría, mi papá pensó que después de tener un hijo varón mi mamá estaría arreglada. Pero no fue así. Y aquí estoy yo, sobrando en todas partes. Tampoco creo que mi mamá debería haberse casado nunca con mi papá. La forma en la que se conocieron y se casaron es otra historia larga, pero el punto es que ahora planean divorciarse cuando yo me gradúe. Lo dicen así, como si esperar a que yo salga de la escuela fuera un gesto de sacrificio. La verdad es que ojalá lo hubieran hecho antes. Todo habría sido menos denso. Por eso, no me parece exagerado querer un solo día que sea sobre mí. Un día en el que no tenga que cuidar el ego de nadie, ni soportar berrinches infantiles de una adulta, ni ataques pasivo-agresivos, ni comentarios racistas o machistas.
Jade sí estaba invitada porque, dentro de todo, con ella me llevo más o menos bien. No somos extremadamente unidas, pero al menos no me trata como basura. La que realmente me desgasta es Lola. No solo por lo del modo bebé, sino porque no pierde oportunidad para humillarme. Se la pasa avergonzando mi cuerpo. Dice que necesito subir de peso, que si no la ropa se me va a caer, que parezco enferma. Critica mi aspecto, mi pelo, mi peso, mi cara, lo que pueda. Y si alguna vez la confronto, si le digo que me hiere, o si me ve llorando, en cuestión de segundos se hace la víctima. De repente la que llora es ella. La que sufre es ella. Entonces llega mi mamá, furiosa conmigo, acusándome de hacerle daño a Lola. Es un guión que ya me sé de memoria. Lola está convencida de que quiero quitarle a sus novios. Esa idea me produce un rechazo enorme. Jamás querría nada con alguien que sale con ella. Que se los quede. No quiero ni estar cerca de ese tipo de hombres. Recuerdo una vez, justo después de hacer ejercicio. Tenía 15 años. Llevaba una camiseta de tirantes completamente normal y un pantalón de chándal. Nada revelador, nada extremo. Lola empezó a acusarme de estar intentando llamar la atención de su novio. Que iba vestida de forma inapropiada, que lo hacía a propósito para lucirme frente a él. Me sentí sucia sin haber hecho nada. Con Luca pasa algo similar, pero distinto. Estar cerca de él es aguantar una copia reducida de mi papá. Se queja de todo, insulta a medio mundo, sobre todo a las mujeres de la casa, y se comporta como si estuviera por encima del resto. Es ese tipo de persona que disfruta pisar a los demás para sentirse importante. Mi amigo, en medio de todo esto, solo quería llevarme a cenar a un restaurante que sabe que me gusta. Era su manera de hacer que mi cumpleaños fuera un poco menos triste. Pero mi mamá se negó por completo a dejarme ir solo con él. En su cabeza, si salgo con un amigo, significa que quiero acostarme con él. No existe otra posibilidad. Es enfermo. Es mi amigo, no una fantasía suya. Así fue mi cumpleaños, un desastre. Lo único que hice al final del día fue encerrarme, escribir esto en mi cabeza una y otra vez, y sentir que mientras más pensaba en todo, peor me sentía. No podía dormir. Sentía el pecho apretado, la mente dando vueltas y vueltas. Necesitaba sacarlo de mi sistema. Poner todo en palabras. Porque si no lo hacía, iba a seguir creyendo que quizá estaba exagerando, que tal vez era yo el problema. Y aunque no soy perfecta, sé que ayer lo único que pedía era algo básico, un día, solo uno, en el que no tuviera que competir con el drama constante de mi propia familia. La mañana siguiente a mi cumpleaños pensé que ya había visto lo peor, pero el universo tenía otros planes. Apenas estaba despierta cuando escuché golpes en la puerta principal. Mi mamá la abrió y, desde el pasillo, alcancé a oír voces serias, profesionales. Me asomé y vi a 2 agentes y un paramédico en la entrada. Querían hablar con Lola. Alguien en el restaurante había pedido un control de bienestar por las cosas que ella dijo sobre querer morirse. Mi mamá, como siempre, activó su modo actriz de madre dulce y comprensiva, asegurando que todo había sido un malentendido, un drama de hermanas, que Lola estaba perfectamente bien. Pero ellos insistieron en verla y hablar con ella a solas. Lola seguía viviendo en casa de mis padres. Luca también. Jade ya vivía con su novio, aunque no estuvieran casados todavía. Mi mamá nunca le había perdonado eso, pero igual lo presumía cuando quería quedar bien con alguien. Nada en esta familia funciona como debería. Lola salió de su cuarto con una sudadera y la cinta del chupete puesta. La llevaba casi siempre, incluso cuando salía. Cuando los agentes le preguntaron si había dicho que nadie la quería y que estaría mejor muerta, Lola respondió con voz de bebé. Repetía lo mismo que había dicho la noche anterior, como si no entendiera de verdad lo que estaba diciendo. Fue suficiente para que el paramédico, con un tono suave pero firme, le explicara que la tendrían que llevar a una evaluación involuntaria. Le dijo que cuando expresa ciertos pensamientos en público, la gente está obligada a tomarlos en serio. Mi mamá se volteó hacia mí como si yo hubiera organizado todo. ¿Estás feliz ahora? Mira lo que causó tu cumpleaños, me gritó. Antes de que pudiera responder, Luca intervino diciendo que se callara porque los policías estaban ahí. Esa fue su única contribución útil. Se llevaron a Lola en la ambulancia. Mientras la subían, ella lloraba, aferrándose a mi mamá, mirándome como si yo fuera una especie de villana que la quería destruir. Y yo solo estaba ahí, agotada, viendo cómo todo se volvía más grande que yo. Cuando las puertas se cerraron, mi mamá se volteó y me llamó monstruo. Dijo que yo había usado la salud mental de Lola como arma para llamar la atención. Le dije que yo no había llamado a nadie, y que no era normal decir esas cosas en un restaurante lleno de gente. En realidad, no debería decirlas en ningún lugar. Mi amigo vino a recogerme en cuanto le conté lo que estaba pasando. Cuando llegó, venía con su mamá. Ella todavía estaba en bata, con pantuflas, con el pelo recogido en un moño rápido. Se notaba que había salido así de inmediato, sin pensarlo.
Mi mamá salió hecha una furia a la entrada cuando los vio y empezó a decirle a mi amigo que estaba jugando al caballero azul solo para acostarse conmigo. Nunca olvidaré la cara de su mamá al escuchar eso. Nos la vamos a llevar a dormir a nuestra casa por unos días, le dijo a mi mamá. Dormirá en otra habitación. Y no va a suceder nada de lo que tu mente podrida está imaginando. Le dio su número personal a mi mamá, pero le advirtió que no lo usara a menos que estuviera dispuesta a hablar como una adulta. Mi mamá amenazó con llamar a la policía. La madre de mi amigo, con una calma aterradora, respondió. Hágalo si quiere, pero no creo que le guste que la policía venga 2 veces en el mismo día. ¿Qué van a pensar los vecinos? No dijo nada más. Me subió a su auto y nos fuimos. Esa primera noche dormí en el sofá, envuelta en una manta limpia que olía a suavizante. El gato de la familia se instaló a mi lado, como si fuera parte del protocolo de bienvenida. No hablaba, no lloraba, no hacía escenas. Solo estaba ahí, respirando tranquilo. Era el ser más pacífico con el que había convivido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, me desperté con un mini cupcake en un plato y una velita. La madre de mi amigo había preguntado cuál era mi sabor favorito y lo mandó a comprarlo a las 6 de la mañana, antes de su día laboral. Ya no era mi cumpleaños, pero fue el único momento que realmente se sintió como uno. Mi teléfono estaba lleno de mensajes. En el chat familiar, mi mamá había enviado fotos de la pulsera del área psiquiátrica de Lola, diciendo que su pobre hija había sido internada contra su voluntad. Jade le respondió que dejara de culparme, que todo era consecuencia de haberla consentido durante años. Luca me llamó serpiente. Dijo que estaba muerta para él. Para variar, no creo que le importara Lola. Solo aprovechó la oportunidad para insultarme. Mi papá ni apareció. Ni un mensaje en el chat familiar, ni uno privado. Nada. Debió estar pensando que al fin se había librado de 2 hijas de una sola vez. Jade y mi cuñado fueron los únicos que actuaron como personas normales. Él incluso pasó en su hora de comida por mis cosas para llevarlas a la casa de mi amigo. No venía con Jade, pero eso era normal, trabajaba más cerca de ahí. Lola recibió el alta por la tarde, con recomendación de terapia ambulatoria. Por lo que sé, la retuvieron todo el tiempo que la ley permite. Probablemente dudaban si era buena idea dejarla salir tan pronto. Esa noche, mi mamá llamó a la casa de mi amigo. Estaba furiosa. Dijo que todo mi drama había traído a gente del gobierno a meterse en casa. Una trabajadora social había dejado un mensaje diciendo que necesitaba hablar con los adultos y los menores de la casa por el informe policial. Mi mamá me ordenó regresar. Dijo que tenía que jugar a la casita feliz con ellos y que si yo abría la boca con alguien, se aseguraría de que lo lamentara. Le dije que no pensaba regresar. Y que si quería que hablara con la trabajadora social, podía enviarla a la casa donde yo estaba. La madre de mi amigo me preguntó si quería que estuviera presente cuando la trabajadora fuera. También me preguntó qué pensaba hacer con la escuela, porque faltar otro día me iba a complicar química. Al día siguiente me llevó a la escuela y esperó afuera de la oficina de la consejera. Yo entré, con cara de no haber dormido en semanas, y le expliqué un poco. La consejera ya sabía algo, porque el control de bienestar había llegado a la administración de alguna manera. Me preguntó si me sentía segura volviendo a clases. Esa tarde, mi papá apareció en persona en la casa de mi amigo. Entró sin pedir permiso, como si el lugar fuera suyo, y exigió que me subiera al coche. La madre de mi amigo se puso entre nosotros. Que ella no va a ningún lugar donde no quiera ir, le dijo. Mi papá sonrió esa sonrisa vacía que pone antes de ponerse cruel. Dijo que ella estaba interfiriendo con su paternidad. Ella le contestó que llamara a la trabajadora social, porque no iba a armar un escándalo frente a sus hortensias. Mi papá clavó la mirada en mí y me ordenó subir al auto. Le dije que no iba a hacerlo. Me llamó mocosa inservible y se fue, pero no sin antes hacer sonar el llavero, como si fuera una amenaza. Esa noche la pasé en el cuarto de invitados. La madre de mi amigo dijo que necesitaba algo más estable que el sofá. Yo no sabía qué iba a pasar después, pero la idea de regresar a mi casa me daba ansiedad. Sentía que, de una forma u otra, todo lo que conocía se estaba rompiendo. Y, aún así, por primera vez en mucho tiempo, tenía una sensación extraña de alivio. Estaba fuera de ese lugar. Aunque fuera temporal, aunque fuera incierto, estaba lejos. Y eso ya era más de lo que había tenido nunca. La trabajadora social apareció a las 8 de la mañana en la casa de mi amigo. Llegó con una libreta en mano y un tono de voz que mezclaba calidez con autoridad, como si supiera exactamente cómo tratar a alguien que está al borde de romperse, sin dejar de mantener el control de la situación. Nos pidió sentarnos en la mesa del comedor. La madre de mi amigo preparó café para ella y té para mí, y se quedó rondando cerca a propósito. Antes habíamos acordado que estaría presente por si yo la necesitaba, aunque no intervendría a menos que fuera necesario. La trabajadora social lo notó, pero no dijo nada, parecía agradecerlo. Me miró directamente y me preguntó si quería estar allí, en esa casa. Yo, sin saber qué hacer con mis manos,
Dije que no sabía, que me sentía como una molestia, pero que no quería volver a la casa de mis padres. La madre de mi amigo apareció justo en ese momento y dijo que yo no era ninguna molestia, que era bienvenida y que les gustaba tenerme ahí. Me puse roja, pero también me ayudó a sentir que tenía al menos un lugar donde caer. La trabajadora social empezó con preguntas concretas: ¿qué había pasado? ¿Cómo me sentía? Si me habían agredido físicamente, si me sentía segura, si tenía documentos importantes en la casa de mis padres. Respondí lo que pude, tratando de no quebrarme otra vez. Luego explicó el plan: durante 2 semanas me quedaba allí. Nada de recogida sorpresa. Si mis padres querían verme, tendrían que hablar con ella primero. Yo podía decir no a cualquier cosa. Era, por primera vez, una opción válida. Dijo que ya había estado en la casa de mis padres. Y ahí me dio una pista muy clara de cómo había ido la visita. Mi mamá había actuado su papel de mujer dulce y preocupada a la perfección. Tanto que la trabajadora social empezó a sospechar. Lo dijo con una naturalidad que casi me hizo reír de lo absurdo que era todo. No puedes engañar a alguien que hace esto todos los días, agregó. También me preguntó si mi papá podía ponerse físico si le decían que no. Le dije que a veces se quedaba muy cerca de cruzar ese límite. Ella asintió como si eso encajara con algo que ya sabía, con un expediente mental que estaba formando. Me entregó su tarjeta y me dijo que podía llamarla cuando lo necesitara, aunque fuera solo para desahogarme. Eso me dio un poco de seguridad. Luego fui a la escuela. La administración me llamó durante la segunda hora. Cuando entré en la sala de juntas, estaban la trabajadora social, la directora y el oficial escolar. Minutos después, mis padres entraron. Mi mamá llevaba su cardigan de iglesia, el que usa para intentar parecer respetable. Mi papá tenía la mandíbula apretada, como si estuviera triturando piedras. Era la mezcla perfecta de hipocresía y amenaza. La trabajadora social les dijo que ya tenían un plan y deslizó una hoja por la mesa. Mi papá la empujó de vuelta con un dedo. Yo no firmé nada, dijo. No tiene que hacerlo, respondió ella. Podemos decidir que su hija se quede en otro lugar si tenemos preocupaciones. Mi papá hizo su sonrisa sin dientes. La que usa cuando quiere intimidar sin levantar la voz. Es una niña, dijo. Y yo soy el Estado, respondió ella sin pestañear. Mi mamá entonces sacó su carta favorita: acusar. Dijo que yo me estaba escapando con ese chico. Que seguramente estaba embarazada. La directora abrió tanto los ojos que pensé que se le iban a salir. La trabajadora social me preguntó si era cierto. Le dije que no, porque no lo era. Ella asintió. Acusaciones falsas quedan documentadas, señora, le dijo a mi mamá. Sentí que mi mamá se encogía en la silla, como si la hubieran atrapado robando. Mi papá se inclinó sobre la mesa con ambas manos, tratando de imponer presencia. El oficial escolar movió la mano hacia su cinturón, no porque fuese a hacer algo, sino para recordarle que estaba ahí. La trabajadora social siguió. Pueden verla en un lugar público con supervisión este fin de semana, si ella acepta. No la vamos a sacar de la escuela ni del lugar donde está viviendo. Respondí sin pensarlo. No quiero. Ellos siguieron hablando, pero yo ya no escuchaba. Sabía que después de eso tenía que volver a clase. Estaba atrasada y ese día tenía un examen sorpresa de química. Saqué un 76, y casi me pongo a llorar porque no había estudiado absolutamente nada. La vida seguía, a pesar de todo. Más tarde, Jade me escribió y me pidió vernos en el parque. Salió más temprano del trabajo solo para hablar conmigo. Compramos un café, algo para comer y nos sentamos en un banco. Ella respiró hondo antes de decirme lo que quería decirme. Me preguntó cómo me sentía en la casa de mi amigo. Y luego, si me parecería bien que ella pidiera mi custodia temporal hasta que yo pudiera vivir por mi cuenta. Me quedé en silencio. Era una mezcla de alivio, miedo y duda. Me llevaba bien con Jade, pero no éramos especialmente cercanas por la diferencia de edad. Aún así, era la única persona de mi familia que me había tratado con un mínimo de humanidad. Le dije que lo pensaría, porque en el fondo me sentía bien en la casa de mi amigo. Su madre era increíblemente amable, y él me hacía sentir segura. Pero también sabía que no podía quedarme allí para siempre. Era una invitada. Por mucho que quisieran ayudarme, no quería convertir mi existencia en una carga para ellos. Esa noche traté de ver una película para despejar la cabeza, pero no recuerdo nada. Mi cerebro estaba hecho papilla. Solo quería una pausa de todo, aunque fuera por un par de horas. Al día siguiente, pasé casi todo el tiempo pensando en la propuesta de Jade. Sabía que mis padres podrían pelearlo, que nada sería simple, pero era la opción que más sentido tenía. Me daba miedo arruinar la dinámica de la casa de mi amigo, cargarles con papeles legales, con trámites, con mi presencia diaria. Era una decisión demasiado grande para alguien que solo quiere sobrevivir su adolescencia. Finalmente, hablé con mi amigo y con su madre. Me sentí desagradecida incluso trayendo el tema.
Terminé llorando porque todo se me acumulaba, las emociones, la responsabilidad, el miedo. La madre de mi amigo me abrazó y me dijo que todo era mi decisión, que ellos estaban ahí para apoyarme, fuera cual fuera el camino que eligiera. Yo seguía sintiendo que, pasara lo que pasara, iba a ser una molestia para alguien. Para mi hermana, para la madre de mi amigo, para el sistema, para la escuela. Esa sensación de no pertenecer a ningún sitio todavía me pesaba más que cualquier documento o discusión familiar. El reloj emocional seguía sonando en mi cabeza. La trabajadora social había dado 2 semanas. Y ya se acercaban. Necesitaba decidir dónde quería vivir y, por primera vez, esa decisión era mía. Pero también daba miedo elegir, porque elegir significaba admitir que mi familia ya no era un hogar. Que quizás nunca lo fue. Tomé la decisión más rápido de lo que pensaba, no porque estuviera lista, sino porque sentía que estaba retrasando a todos los que estaban tratando de ayudarme. Y también porque, si no decidía pronto, corría el riesgo de que mis padres intentaran forzar algo mientras la trabajadora social todavía estaba evaluando la situación. Elegí mudarme con Jade. Era, en mi cabeza, la opción más sensata. Tenía un vínculo familiar directo. Ella había demostrado ser la única con un comportamiento mínimamente estable y, además, su casa era un ambiente predecible. No perfecto, pero seguro. La madre de mi amigo había sido increíble conmigo, pero no podía cargarle la responsabilidad de tener que pelear legalmente por mí, llenar formularios, asistir a audiencias. Yo sabía que eso era mucho para una madre soltera con 2 adolescentes. Aún así, la mejor noticia fue que quedamos en que seguiría yendo a su casa con frecuencia. Me dijo que su puerta siempre estaría abierta, y que yo no era una carga. Lo dijo con tanta sinceridad que me costó no llorar otra vez. Me mudé con mi hermana unos días antes de la audiencia para la custodia temporal. El trayecto a su casa se sintió extraño, como si dejara atrás una vida entera aunque solo hubiera pasado una semana desde que me fui. Su casa era más tranquila. No había gritos, ni peleas absurdas, ni llantos constantes, ni olor a tensión acumulada. Era silenciosa. Casi incómodo al principio, porque mi cuerpo estaba acostumbrado a vivir en alerta todo el tiempo. Su novio, ahora su prometido, fue amable desde el primer día. Me dio mi propio espacio, me ofreció llevarme a la escuela por las mañanas y dejó claro que podía pedirles lo que necesitara. No con lástima, sino con complicidad. Como si realmente quisiera ayudar. Las tardes volvía con la madre de mi amigo, porque trabajaba cerca de mi escuela y así evitábamos dejarme sola demasiado tiempo mientras todo seguía en proceso. Los fines de semana hacía cosas con Jade, cine, café, paseos sencillos que me hacían sentir por fin parte de algo que no dolía. Llegó la audiencia para la tenencia temporal. Tuve que ver a mi madre y a Luca allí. Jade me había advertido que los ignorara, pero sentirlos tan cerca fue nauseabundo. Mi mamá llevaba un perfume demasiado fuerte, y mi hermano tenía esa expresión de desprecio constante como si yo hubiese arruinado toda su vida. Pasé lo suficientemente cerca como para sentir el aliento de mi mamá y casi me mareo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Era como si mis nervios supieran que tenía que mantener distancia. Estar frente a un juez mientras te preguntan dónde quieres vivir es perturbador. Se siente como si tu vida fuera un expediente más, una decisión administrativa. Pero, al mismo tiempo, era la primera vez que alguien me preguntaba realmente qué quería yo. La trabajadora social habló primero. Su informe era claro y firme, había riesgos emocionales y ambientales en mi casa. Jade habló después. Su testimonio fue equilibrado, sin exageraciones, sin ataques innecesarios, solo describiendo lo que había visto y cómo pensaba hacerse cargo de mí. Luego habló la madre de mi amigo, describiendo la situación desde afuera, con una calma que me sorprende incluso ahora. No sé qué dijeron mis padres exactamente, porque no quise mirarles. Escuchar su versión siempre era deprimente, mentiras, negaciones, manipulación. Pero el juez no pareció impresionado con ellos. Y al final, la decisión fue simple. Me quedaría con Jade. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Era extraño sentir la casa en silencio, sentir que nadie iba a irrumpir en mi cuarto para gritarme o exigirme que hiciera algo. No tuve pesadillas, no desperté sobresaltada, no escuché golpes ni insultos. Solo dormí. Con el paso de los días, mi vida empezó a sentirse normal. O algo parecido a lo que yo imagino que es normal. Iba a la escuela, hacía tareas, ayudaba con cosas pequeñas en la casa cuando podía, hablaba con mi amigo y su mamá, me reía por cosas simples. Incluso empecé a pensar en mi próximo cumpleaños, aunque faltaran meses. Mi lista de invitados era corta, y por primera vez eso no me dolía. Jade, su prometido, mi amigo, su mamá, y ahora también la novia de mi amigo, con quien me llevaba bastante bien. Una compañera de la escuela también se había sumado a mi vida. Podía ver mi futuro sin sentir ese nudo en el estómago. Meses después llegó la última actualización que no sabía que necesitaba, el destino de cada miembro de mi familia. No porque quisiera saberlo, sino porque era necesario cerrar ese capítulo. Jade se comprometió oficialmente.
Su boda sería el próximo año. Esa fue la única noticia realmente feliz. Lola terminó internada en un centro psiquiátrico. Mi padre la encontró con un hombre de unos 50 años, ambos en una situación que yo preferí no imaginar. Ella aún llevaba pañales. Su terapeuta recomendó internarla porque ya no estaba avanzando y porque no era totalmente consciente de sus acciones. Vivía en una fantasía donde no era una adulta, sino una bebé. No solo actuaba como una. Creía serlo. Lucas se inscribió en la Fuerza Aérea y desapareció del radar. Nadie sabe si quedó aceptado o no, mi papá quizá lo sepa, pero no me interesa preguntarle. Mis padres se divorciaron. Mi papá descubrió que mi mamá lo engañaba con un ex de Lola. No el que trató de hacer grooming conmigo. Otro. Ella parecía tener un patrón bastante claro. Ese matrimonio estaba muerto desde hace años, pero la infidelidad fue el clavo final. Después de eso, mi papá quiso que Jade y yo nos hiciéramos una prueba de ADN. Jade se negó rotundamente. Dijo que no iba a involucrarme en eso, que ni siquiera se lo iba a plantear. Y que tampoco iba a hacerse una prueba ella. Él insistió un poco, pero al ver que no cedía, se rindió. A mis otros hermanos quizás sí les hizo pruebas, pero nadie quiere saber los resultados. Ya no es asunto mío. Nada de lo que pase en esa casa lo es. Lo peor, o lo más grotesco, fue enterarnos de que el hombre con el que encontraron a Lola le escribió a mi mamá, preguntándole si ella también tenía esas fantasías. No supimos si mi mamá respondió, pero vimos las capturas del mensaje que él envió. Fue suficiente para saber que yo no quería volver a involucrarme con esa familia. Mi vida ahora es tranquila, estable y silenciosa. Estudio, salgo con mi amigo, paso fines de semana con Jade. La casa es un lugar que no tengo que temer. Tengo una rutina. Tengo paz. Y sé que debería sentir algo de tristeza por cómo terminó todo con mis padres y hermanos. Pero lo que siento, honestamente, es alivio. Por primera vez desde que tengo memoria, mi vida no es un campo de batalla. Este es el final de mi historia. No creo volver sobre ella. Si algún día la retomo, será para recordar que salí de algo que pudo haberme quebrado. Pero ojalá no sea necesario. Prefiero cerrar la puerta, apagar la luz y seguir adelante con la vida que estoy construyendo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.